Buenas, profesor. Mi grupo va a hablar sobre el análisis del incremento del pasaje por el alza de precio del combustible en Lima Metropolitana durante el año 2020. Los integrantes del grupo están conformados por Joaquín Aguilar, Camila Aguirre, Valeria Aquino y el que le habla, Carlos Faro. Dentro de nuestro proyecto vamos a hablar sobre la descripción del problema, problemáticas, objetivos, marco teórico, metodología y análisis y conclusiones. Problemática. Descripción general. En el año 2020, el Perú afrontó una de las peores crisis sanitarias debido a la pandemia del COVID-19. Este provocó diversas restricciones comerciales por el confinamiento social y conflictos sociopolíticos por mantener el orden social. Por ende, al encontrarnos en situaciones de extrema incertidumbre social, el costo de las materias primas se incrementa. Una de ellas es el combustible o gasolina, un derivado del petróleo por destilación fraccionada que se usa para vehículos como motores de combustión interna. En nuestro país, los principales transportes ciudadanos como buses, corredores de transporte y taxis utilizan este tipo de combustible. Entonces, al incrementarse el precio unitario del galón de combustible, se incrementa también el pasaje de transporte. Según el diario Gestión, en la capital peruana, Lima, de lo que costaba el pasaje promedio, 50 céntimos y un sol, llegó a costar en aquel año entre un sol 50, 2,50 y 4 soles, respectivamente para tramos cortos. Por lo anteriormente expuesto, hemos decidido resolver esta disyuntiva sobre la variación del precio del pasaje en Lima Metropolitana durante el año 2020. Problemáticas. Problemática 1. Incremento del precio del petróleo de Lima Metropolitana en el año 2020. Con la elaboración de este proyecto, se espera presentar el análisis marginal del alza del precio y la producción del combustible a base de hidrocarburos petróleo de Lima Metropolitana en el año 2020. El estudio realizado se llevó a cabo en el año 2020, donde se aconteció la pandemia y confinamiento del COVID-19. Los datos obtenidos del OCINERMIN muestran el comportamiento del precio por galón de petróleo debido al cierre de fronteras y reducción de comercio en aquel periodo. Problemática 2. Incremento del costo del pasaje en Lima Metropolitana en el año 2020. Por otro lado, tenemos también el incremento en el costo de pasajes en los transportes públicos por la misma alza en la gasolina. Asimismo, a raíz de la pandemia, se tuvo que cumplir con ciertas reglas de bioseguridad. Una de ellas fue que ninguna persona podía ir parada en los buses. Por esta razón se desató una reducción en los ingresos por pasajes y como solución se optó por incrementar un 50% de los pasajes, trayendo consigo la desaparición del medio pasaje 50 céntimos, conocida como la China para tramos cortos. Objetivos. Objetivo general. Determinar mediante un análisis marginal la variación del precio del galón de petróleo durante el año 2020. Objetivos específicos. Hallar la ecuación matemática de la elasticidad del precio del galón de petróleo y calcular la función de elasticidad de la demanda. En el marco teórico, la derivada, según Thomas Weir, la derivada es una herramienta versátil que acepta diversas interpretaciones, así como es posible determinar la pendiente de la tangente en un punto de una curva. También se pueden hallar los valores máximos y mínimos de una función y ubicar a través de ella las concavidades de una función. Análisis marginal. Según Amaro Jardín, el análisis marginal es aquella herramienta útil y elemental para tomar cualquier tipo de decisión que implique costos e ingresos. Puede ser utilizado para solucionar problemas tan diferentes como preferir entre comprar un insumo o fabricarlo, o decidir si conviene aumentar la capacidad de producción o no. La relación con carrera profesional. Inflación. Según Friedman, la inflación es un fenómeno monetario complejo,
por lo que se le define como el aumento de una determinada cantidad de dinero, generando diversos cambios en variables nominales. Oferta y demanda. Según Smith, la ley de la oferta y la demanda es una teoría de modelo económico que defiende que en una economía relativamente de libre comercio, los precios tienden a encontrar un equilibrio de valor adecuado al incrementar según aumenta la demanda y disminuir según aumenta la oferta. Y respecto a la problemática, tenemos la elasticidad de la demanda, que según Marshall, la elasticidad de precio de la demanda sirve para obtener la medida de la sensibilidad o la capacidad de generar una respuesta de un producto ante un cambio en su precio. Y la fusión, que según Tomás, en el concepto surge con fuerza en el campo de la ciencia y la aplicación a matemática al estudio y resolución de problemas concretos en biología, administración, economía y ciencias sociales. Su estudio constituye uno de los sustentos de la matemática actual. Metodología. Con respecto a la obtención de los datos y manejo de la información, nuestro trabajo se basó en investigación de diferentes artículos periodísticos e instituciones profesionales en el tema con finalidad de que nos brinde datos e información confiable sobre la problemática y sobre todo poder resolverlas. Por otro lado, con respecto a los cálculos fundamentados, en la teoría del curso Matemática 1, los pasos a seguir serían los siguientes. Bien, como primer paso en la metodología tenemos a hallar la función de la demanda para la variación de los precios de galón de petróleo. En esta parte de la metodología crearemos la función de la demanda para así poder hallar su tipo de elasticidad ante un cambio de precio. Como segundo paso tenemos calcular el máximo costo del galón durante el año 2020. En esta parte de la metodología tendremos que maximizar la función de la demanda para así poder hallar en qué mes del año 2020 se dio un máximo o mínimo costo del galón. Y como último paso tenemos hallar la función del costo del precio de galón de petróleo para el pronóstico de primer trimestre del 2023. En esta parte de la metodología, mediante el análisis marginal, hallaremos la función de la demanda para así pronosticar cuánto sería el nuevo costo al primer bimestre del 2023. Bien, como podemos apreciar en este momento según el gráfico y análisis de resultados, bien, según con los datos que nos ha podido otorgar la institución Osindermin con respecto al precio de galón de petróleo diésel, tanto para enero, marzo y mayo respectivamente, tenemos los siguientes precios. En el mes de enero tenemos el precio a galón de 11.13 céntimos, marzo de 16,94 céntimos y en mayo de 23,81 céntimos. Bajo el sistema que hemos utilizado en la hoja de cálculo de Excel, hemos podido sacar la siguiente función, en este caso utilizando estos tres precios respectivamente otorgados por Osinermin. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como les comentaba, el sistema de la hoja de cálculo, nuestra función ha salido la siguiente. Y es igual a 0.53 x al cuadrado más 4.22x más 6.38. Bien, en este caso, utilizando esta fórmula cuadrática, hemos podido poder hallar, en este caso, si es un máximo o mínimo respectivamente. Bien, ya sabemos que bajo los marco teórico utilizado en nuestro curso de matemática, esta función cuadrática cumple tres parámetros para nuestra ecuación realizada, en donde A equivale a 0.53, el parámetro B equivale a 4.22 y el parámetro C vale a 6.38 respectivamente. Bien, nuestra ecuación de la parábola nos dice que la función, la anterior por favor, nos dice que el cálculo de esta función es menos b sobre 2a. Bien, en este caso sabemos que el parámetro b equivale a 4.22 y el parámetro a equivale a 0.53. Reemplazando 4.22 como numerador y 2 por 0.53 por denominador, simplificando sale el resultado con menos 3.98 con decimal redondeado.
Siguiente, por favor. Bien, en este caso ya hallado lo que es la primera variable x de nuestra parábola, bien, vamos a encontrar el siguiente valor y, para así poder calcular nuestro gráfico de función, si es un máximo o mínimo. Reemplazando en dicha función, nos sale que nuestra variable y es menos 2.020, redondeado a decimales. Por lo tanto, nuestra vértice para así poder calcular nuestro gráfico de función es menos 3.98, menos 2.02. Si bien sabemos, cuando nuestro primer parámetro A es menor a 0, entonces el vértice en este caso es un máximo absoluto. Y si es menor que 0, entonces es un mínimo absoluto. Al ser en este caso 0.53, obtenemos que es menor, perdón, es mayor a 0. Entonces, por lo tanto, es un mínimo absoluto. Y así lo podemos verificar en el gráfico. Siguiente diapositiva, por favor. Y así como podrán apreciar, podemos verificarlos en el gráfico, en donde el comportamiento de gráfico nos muestra que es un mínimo absoluto, ¿sí? Teniendo ya los mencionados variables x y y mencionados anteriormente. Bueno, y en conclusiones, con respecto a lamentable suceso como fue la pandemia, el precio del petróleo se vio afectado, ya que su transporte del mismo se vio en la necesidad de paralizar debido a la coyuntura ya presentada. Como consecuencia, esto presentó la caída de ingresos y el alza de precios en Lima Metropolitana. Por otro lado, esto dio también como consecuencia que los pasajes suban incrementen y así bueno, también se podrían cubrir el gasto generado por la necesidad de este hidrocarburo. Y las recomendaciones que, bueno, creemos que en base a lo sucedido se debió tener un mayor abastecimiento de reserva de este combustible como precaución debido a este estado de emergencia, siendo así beneficio al consumidor respecto a la disminución, preservación de precios y al vendedor debido a la continua facturación de sus bienes y generación de ingresos. Gracias, eso fue todo.